En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:37 de la tarde, pues comenzamos nuestro diálogo, como cada lunes después de 3 semanas, que por unas cosas y por otras no hemos podido tener diálogo, pues vamos a continuar la charla con el último protagonista que tuvimos en diálogo. Antes vamos a saludar al profesor de los Ríos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero de hablar con el profesor Alemán, con Francisco Alemán. Es toda la charla muy interesante. Hemos tenido ahí un parón por diferentes motivos, pero ya vamos a retomar, porque estaba, la verdad que fue un ratito de radio muy, muy interesante y volvemos a querer retomar esa charla con el profesor Alemán. Sí, la verdad es que el tema para dialogar con el profesor Alemán da no para 1 ni 2, sino para 3 y 4 programas. Pero bueno, tampoco abusaremos e intentaremos acabarlo hoy. Bueno, vamos a saludarlo ya porque ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Profesor Alemán, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para vosotros y para todos los que nos están escuchando. Encantado. Retomamos ese ratito de radio, ese diálogo con el profesor Alemán, y lo vamos a hacer, Javier. ¿En qué punto lo dejamos exactamente? Sí, bueno, en el programa anterior abordamos algunos aspectos del teletrabajo, hizo referencia a que se reguló en el Real Decreto 10/2021, también tratamos el problema de la inserción juvenil, que como bien reflejó el doctor Alemán, ya nos estaban alertando desde el Consejo Económico y Social desde el año 98, pero quedaron incluso de esos 2 puntos temas por tratar y que hoy lo voy a traer, lo voy a poner para que con la sabiduría del doctor Alemán nos ilustre. Y voy a empezar con el teletrabajo. Bien. Siendo desde mi óptica ineludible que tiene que haber un buen clima entre el mundo empresarial y el laboral para bien de ambos, ¿quién acepta mejor el tema del teletrabajo? ¿El mundo empresarial o los trabajadores? Hombre, yo creo que en función de cada circunstancia en concreto, ¿no? Los empresarios, por líneas generales, no ponen ningún reparo para el asunto del teletrabajo, porque es una medida en donde, es una categoría bisagra en donde interesa tanto a uno como a otro. O sea, son de estas categorías en donde, por ejemplo, si tú trasladas a una persona, pues evidentemente ese traslado hay una reacción implícita de un trabajador, es decir, en principio no quiero que me traslades a tal sitio, pero sin embargo el hecho de plantear una cuestión de teletrabajo es una figura que sí mezcla, sí es una mixtura en donde ambas partes tienen intereses comunes, ¿no? Entonces, hombre, en principio puede dar la apariencia que es la clase trabajadora entendida en sentido amplio, partiendo de la base que el teletrabajo hay ciertas actividades que nunca van a poder ser teletrabajadas, pero hay que también que reconocer que el sentido de la digitalización en general y la revolución tecnológica, sobre todo las TICs e Internet, pues permite que mucho trabajo sea trabajo digital y que por tanto se pueda realizar desde distintos sitios. El hecho de que tú a lo mejor un día a la semana hagas un parón y puedas hacer teletrabajo, o que en un momento dado tengas unas circunstancias excepcionales que te impidan trasladarte a la empresa y lo puedas hacer desde casa, pues evidentemente es positivo y ambas partes evidentemente lo ven en esa línea. La cuestión, como ya os dije la última vez, es cuando el teletrabajo se convierte no en un teletrabajo parcial, que es donde a lo mejor yo particularmente pienso que sí es una figura aceptable y positiva para todas partes, sino cuando se produce una absoluta transformación en donde el teletrabajador se convierte prácticamente en un autotrabajador desde casa, ¿no? Y eso sí es lo que os comentaba la última vez, que eso sí puede tener, desde mi punto de vista, mucho mayores riesgos, sobre todo desde el punto de vista de los riesgos psicosociales, porque la persona se aísla, y esa es precisamente una de las cuestiones que está en el candelero, ¿no? Porque el teletrabajo tiene en materia preventiva hay que afinar bien las cosas, y incluso hay unas obligaciones que la propia ley impone a las empresas a la hora de implementar ese trabajo. Entonces, ¿puede ser esa singularidad, esa dificultad que has puesto en la mesa, la mayor que hay a la hora de regulación del teletrabajo, o hay alguna otra dificultad más grande que esa para la regulación?
Hay muchas dificultades porque, para empezar, la ley que lo reguló, primero el Real Decreto Ley en el año 2020, cuando justamente empieza la pandemia, y después ya se convalida con esta Ley 10/2021 de trabajo a distancia. Evidentemente es una ley en donde fue producto también del diálogo social. Fue una ley en donde el gobierno, desde mi punto de vista, maniobró rápidamente y bien, creo, en ese aspecto. Pero hay un problema de todas estas leyes en donde al final está bien que hayan consensos, pero los consensos llevan a veces que, desde el punto de vista técnico, unos ceden y otros ceden, y se crean preceptos o redacciones de los preceptos un tanto confusos. Pero son confusos porque intencionalmente tienen que serlo, por decirlo así, forman parte de la propia técnica negociadora, ¿no? Entonces después el problema puede derivar cuando hay que interpretar todas esas cuestiones, ¿no? Entonces hay preceptos de la ley que son muy ambiguos, ¿eh? En la última reforma laboral todavía muchísimo más, no digo esta ley, sino la reforma que entró en vigor, que se puso en marcha en diciembre, ¿no? Y eso sí crea problemas aplicativos, y sobre todo una cuestión, que es que los interlocutores quienes nos escuchan deben de saberlo bien. En el derecho del trabajo, la fuente por antonomasia no está en la ley. O sea, la ley, digamos que lo que pone son unas reglas del juego, pero el instrumento fundamental que tiene que regular las cuestiones de teletrabajo son los convenios colectivos. O sea, el derecho del trabajo, al fin y al cabo, es una recepción en vía legal de prácticas que se hacen a través de los convenios colectivos. Son las normas profesionales que dan sentido incluso al derecho del trabajo. Entonces, la ley, hay muchas llamadas a los convenios colectivos, y hay también muchos aspectos que donde no hay llamadas de la propia ley, sino que los convenios colectivos tienen que entrar a regular, y mucho me temo que si los convenios colectivos no entran a analizar y a desarrollar los aspectos de la ley, eso crea como una especie de escalón en el aire, ¿no? Porque entonces eso nos lleva a que sea el contrato individual de trabajo y no el convenio el que regule el teletrabajo. Y cuando hablamos de un contrato individual de trabajo, siento decirlo así, siempre el trabajador está en una posición mucho más débil a la hora de negociar las condiciones del teletrabajo. Eso es seguro. Y una pregunta, ¿cree usted que afecta de forma distinta, bien por género, por edad, o solo afecta de forma distinta el teletrabajo? Me refiero al tipo de actividad. Hombre, primero hay actividades en donde, como dije antes, el teletrabajo nunca va a entrar, ¿no? Se me viene a la cabeza, pues, por ejemplo, no lo sé, las actividades de servicios personales, un fisioterapeuta, en fin, cosas de este tipo. Por mucho que la robótica no digan, pienso que ahí el teletrabajo no entra, ¿no? Pero donde sí hay una brecha bastante importante es por razones de edad. Es decir, los jóvenes sí son proclives porque está en su cultura. Desde pequeños han estado pues con las nuevas tecnologías, las manejan como algo, esta forma parte de su propia incluso dinámica de juego, ¿no? Desde pequeños han estado y por tanto no tienen ningún problema en el teletrabajo, pero obviamente a medida que avanzamos de edad y nos acercamos a la brecha, digamos, digital, el teletrabajo es un poco más complicado en ese aspecto. Perfecto. Voy a cambiar de tema. También tratamos el problema de la inserción juvenil, y ya usted nos reflejó que desde el 98 nos estaba alertando el Consejo Económico y Social del peligro que había por la inserción laboral juvenil. Y lamentablemente no se ha hecho nada, aunque no habrá una varita mágica. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar la situación laboral de los jóvenes? Vamos a ver, el tema de los jóvenes, como yo dije la semana pasada, a mí me es particularmente doloroso, como dije en aquella ocasión, porque con la frase incluso que la vuelvo a reiterar porque creo que es importante, ¿no? Yo creo que el nivel ético de una sociedad es cómo trata a sus jóvenes y a sus viejos, o a sus jóvenes y a sus mayores, ¿no? Y yo creo que si lo aplicamos esa regla a la sociedad nuestra, a la sociedad española,
pues los jóvenes han sido tratados de una forma pues despiadadamente mal por el mercado de trabajo. Ha habido muchas prácticas de explotación y por otra parte incluso a nivel de lo que es la propia universidad, pues la universidad también creo que ha cometido ahí algunos errores a la hora de articular incluso los mecanismos de salida y sobre todo la formación que hay que darse a los jóvenes desde el punto de vista de su tránsito por la propia universidad, ¿no? A lo mejor estoy tirando mucho para mi tejado en la medida que estoy mirando el problema de la juvenil desde el punto de vista de los universitarios, ¿no? Ahora ha cambiado con la nueva reforma laboral, pero antiguamente había una distinción entre lo que era un contrato de práctica y el resto de los contratos para los jóvenes que creo no ha funcionado bien desde mi punto de vista. Y ha habido bastante abusos en esta cuestión. Los abusos vienen también porque un joven es el que lo que quiere realmente es tener esa independencia, cortar el umbilical con la casa, tener libertad para también incluso pues en un momento dado emprender tener una pareja estable, tener hijos, etcétera, etcétera. El mercado de trabajo, sin embargo, como los trataba mal, eso ha ido retrasando paulatinamente las edades de inserción. Eso no es normal que los jóvenes en nuestro país pues estén prácticamente consolidándose, digámoslo así, con contratos estables con 30 años ¿no? Y muchos de ellos incluso vuelven al nido familiar, ¿no? Porque las empresas pues, o han perdido su trabajo o porque sencillamente no dan de sí en ese aspecto. También el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Y eso ha creado, por ejemplo, un efecto gravosísimo, ¿no? Y es que, por ejemplo, las tasas de reposición, la natalidad, pues es normal. Si no tienes esa situación, pues tienes como mucho un hijo, ¿no? Entonces, claro, es un efecto en cadena. Entonces, si tienes un hijo, ¿cómo vamos a atender las necesidades de una población cada vez más envejecida? Pues obviamente tendrán que venir personas de fuera para trabajar, pero claro, si vienen personas de fuera para trabajar, pues entonces ya vamos a tener a partidos políticos que inmediatamente van a decir, no, porque los inmigrantes, etcétera, etcétera. Pues miren, no, es que esta es la situación. Y miren por dónde una cosa niña, como aparentemente que es que un mercado de trabajo funciona mal, pues está hipotecando lo que es la regeneración de una sociedad en su conjunto, ¿no? Y eso sí lo veo como un problema bastante grave en esa cuestión. Pero, profesor Alemán, al final vamos un poco, que la culpa también es un poco del Poder Legislativo, porque al final el trabajo es trabajo, se haga mejor, peor, tarde más o tarde menos, pero ese tipo de contratos de prácticas que todas las empresas se han acostumbrado a hacer, ese tipo de contrato que a los 2 años, si no lo renovaba, cambias de pieza y pone otro, eso es lo que estaba penalizando realmente todo lo que usted estaba diciendo. Sí, porque efectivamente, vamos a ver, es cierto que un joven que quiere trabajar por primera vez, una de las cuestiones que las empresas valoran fundamentalmente es que tenga una experiencia. La experiencia es un grado y, por tanto, por mucho que tú te hayas formado bien, sea en la FP o sea a través de la universidad, una cosa es el mundo teórico, digamos, y otra cosa es después como tu inserción, pero incluso tu inserción en cada sector o incluso en cada empresa. Entonces tienes que tener un recorrido y una experiencia, ¿no? Entonces, como no tienes esa experiencia, pues digamos, la legislación parte de la base que vamos a pagarte un poco menos, es el coste de oportunidad, porque al fin y al cabo tú necesitas esa primera experiencia. Problema, cuando esa primera experiencia se enquista y cuando empiezan a precisamente aprovecharse de esa situación en donde el joven que tiene toda la mayor energía del mundo posible, por razón incluso de edad o de ilusión, para trabajar, y sin embargo después empiezan a encadenarse contratos, te ponen también la espada de Damocles de hombre, a ver si no te vamos a renovar este contrato, porque los contratos se podían hacer por periodos pequeñitos, entonces este le sigue otro, con lo cual es una forma de gestión por amenazas. Eso yo dejo incluso por escrito en alguna de mis reflexiones críticas, ¿no? Esa forma de gestión por amenazas no puede, rompe lo que es un mercado sano de trabajo. Estamos hablando mucho de productividad, que tenemos déficit de productividad, pero ¿cómo vamos a tener productividad que es realizar bien tu trabajo, hacerlo bien, con ganas, etcétera, etcétera, cuando tú la forma de gestión del factor trabajo depende de que si te renuevo o no te renueve?
eso al fin y al cabo hace, por una parte, que las empresas no inviertan en tu formación, porque es mejor que, bueno, cuando ya pase un tiempo, pues voy a contratar a otra persona, sobre todo si la cualificación a lo mejor no es demasiado exigente en ese aspecto. Y el joven tampoco, o el joven o la persona que sea, tampoco se brinda en toda su extensión, porque sabe que el día menos pensado lo echan a la calle. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Por tanto, yo creo que afortunadamente con la nueva reforma se han puesto algunos diques de contención para que las altísimas tasas de temporalidad y de precariedad que duplicamos la Unión Europea, por cierto, pues se conviertan en una excepción y que el contrato indefinido empiece a ser una regla y no una excepción. Esto viene del año 84 además, o sea que esto lleva muchísimo tiempo y creo que una forma de ordenar el trabajo por gestión por amenaza y además de forma extensiva, ¿no? del trabajo no es un mercado de trabajo sano para todos los retos de productividad que están. Ya no hablo incluso de lo que es el hecho de ser felices, ¿no? De tener una mínima tranquilidad de ánimo para que todas las facetas de tu vida también vayan, digamos, concatenándose y por tanto te desarrolles como persona, como sujeto y con toda tu dignidad. La verdad es que en los últimos años ha cambiado la sociedad de una forma brutal. Yo recuerdo cuando era joven, y hace ya de eso muchos años, que prácticamente que una persona se quedase en una empresa toda su vida laboral era un orgullo. Y ahora mismo, con la movilidad, parece que eso se ha perdido, que ese arraigo del trabajador con la empresa se ha perdido. Creo que sigue existiendo en la cultura nipona, que eso sí, para ellos es una deshonra si lo echan de una empresa, pero parece que la nuestra se ha perdido. Pero bueno, sí. De eso no iba a hacer ninguna pregunta, pero sí quiero poner una cosa, porque se habla mucho, evidentemente la parte sindical no lo ve, la parte patronal sí, y es que dicen que los indicadores económicos reflejan la insostenibilidad de las pensiones, motivada principalmente por el aumento de la esperanza de vida. Se habla, por tanto, de aumentar la vida laboral, pero evidentemente esto agudizaría más el problema de la inserción juvenil. ¿Podría ser la solución de ligar las pensiones de la caja de la Seguridad Social y que sea vía impuesto? Eso algún día se tendrá que plantear sobre la mesa, evidentemente, porque la pirámide poblacional nuestra está invertida. Entonces, aparte de esto, a mí me cuesta mucho pensar que con toda la precariedad que ha existido durante tanto tiempo en el mercado de trabajo, y con las exigencias que se puedan poner encima de la mesa para tener acceso a una pensión, pues yo me cuesta pensar que los jóvenes que tengan ahora mismo 30 años algún día puedan llegar a tener todos los requisitos para poder acceder a una pensión. Me cuesta, ¿no? Claro, lo que pasa es que se está inmediatamente el tema de los complementos de pensiones. Es decir, privados, quiero decir, ¿no? Sí. En ese aspecto. Y incluso cuando se plantea sobre la mesa, que está rondando muchísimas veces, ¿no? El modelo austriaco, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si el día menos pensado veremos todos el modelo austriaco, ¿no? Que el modelo austriaco pues implica prácticamente una privatización, por decirlo así, de la exigencia de las contribuciones hacia, en vez de ser públicas, por decirlo así, se ponen en un fondo, por cierto, gestionado por bancos, que no nos olvidemos, fondos gestionados por bancos, donde tú vas ahí incluyendo pues una hucha, y algún día ese fondo va a tener una cierta rentabilidad. Bueno, esa es la proyección que mucho me temo, que no sé por qué, que a lo mejor algún partido que se decante precisamente por potenciar todo lo que es la economía, por potenciar todo lo que es la movilidad monetaria, etcétera, etcétera. Por lo mejor, pues mira qué bien, es un fondo que lo tenemos ahí y que le vamos a dar una cierta liquidez. Pero claro, vamos a ver, cuidado, que cuando hablamos de fondos
privados de pensiones, eso puede también crear sorpresas, ¿no? No es la primera vez que quiebra un fondos de esta naturaleza en Estados Unidos y la gente se ha quedado sin prestaciones de jubilación cuando realmente una persona está ya en el umbral de la vida donde ya sus energías ya no pueden más, y es donde precisamente necesita de las redes de protección. Entonces, yo ahí en esos temas soy muy receloso porque veo más un darwinismo social que otra cosa. Y bueno, no me gusta. Lo siento reconocerlo, pero no me gusta. Doctor Alemán, no tenemos remedio. El programa se nos acaba. Me han quedado 200.000 preguntas en el tintero. Una amiga común, precisamente la que me habló de usted, nuestra amiga Araceli, me dijo cuando hablaba, dice, tienes que hacerle una tercera en torno al día 1 de mayo, por el Día del Trabajo. Sin problema. Yo te he empezado diciendo que no te quería abusar de ti otra vez, pero como no hay ningún problema. Bueno, pues entonces habrá terceras partes. Pues habrá terceras partes. Quedamos emplazados pues por supuesto que habrá terceras partes en esa cuestión. Además que, como ya os dije, es bueno de que estas reflexiones se hagan así abiertamente. Ya sabéis que el buen universitario tiene que ser crítico y autocrítico, y también decir las cosas con mayúsculas en ese aspecto. Así que si esto precisamente hace que las personas que nos escuchan pues también reflexionen, pues bienvenido sea. Te adelanto que muchas de las preguntas que me he quedado en el tintero van relacionadas con comparativa del mercado español con el resto de países de nuestro entorno, en muchos aspectos. Ya lo hablaremos para el día 1 de mayo o cuando proceda, no sé cómo cae el lunes. Quedamos emplazados. Profesor Alemán, un placer como siempre, agradecerle la atención con los micrófonos de la cadena SER del Guadiato, y la verdad que se aprende muchísimo escuchando al profesor Francisco Alemán. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a vosotros y encantado, que paséis un buen día. Muchas gracias. Igualmente, Francisco Javier, se han quedado un montón de preguntas en el tintero. Bueno, es increíble, no me da tiempo a hacer ni la cuarta parte de las preguntas que traigo previstas, y además es que creo que son interesantes. Y son muy interesantes. Así que pues quedamos emplazados para ese lunes, no sé si será antes o después, pero más o menos coincidiendo con el día del día trabajo. 1 de mayo, domingo. Bueno, pues si el día 2 tenemos problemas, tenemos programa, lo haremos, y si no, en el siguiente programa después del día 1 contaremos con el profesor Alemán. Francisco Javier, gracias como cada lunes. Gracias a vosotros. Nuestro compañero Luis Miguel Recober estuvo en el control de sonido esta tarde. Recuerden, cita con el deporte a partir de las 7 en SER Deportivos en Guadiato, con Antonio Rodríguez Sierra, Antonio Dávila y José Antonio Crespo. Nosotros vamos a volver mañana a partir de las 12:30 en Hoy por Hoy Guadiato. No nos falten a la cita, disfruten de la tarde, sean felices. Se quedan con el informativo de las 2:14. Dirige José Antonio Marcos. Hasta mañana, adiós. Radio Peñarroya Cadena SER, 90.2 FM, SER Guadiato, la vida que suena.